extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, por Robert Louis Stevenson. Capítulo 10. No me detendré a describir las infamias de las que de esta manera me hice cómplice, ya que me sería muy difícil admitir, ni siquiera ahora, que fueron cometidas por mí. Solo diré por qué caminos y tras qué advertencias llegó por fin mi castigo. Pero hay un incidente que debo recordar, aunque no haya tenido consecuencias. Un cruel acto cometido para con una niña que provocó la intervención de un paseante, que luego reconocí en la persona de tu primo Enfield. En esa ocasión se involucraron también el médico y los familiares de la pequeña, y hubo momentos en los que tuve miedo por mi vida. Finalmente, para aplacar su justa ira, Hyde los llevó hasta la puerta del laboratorio y les entregó un cheque firmado por Jekyll. Para evitar cualquier contratiempo, entonces abrió una cuenta a nombre de Edward Hyde en otro banco. Y después de cambiar la inclinación de mi caligrafía, le di a Hyde una firma, con lo que me creí a cubierto de cualquier imprevisto del destino. 2 meses antes de que ocurriera el asesinato de Sir Danvers, había estado ausente por una de mis aventuras y había regresado a casa muy tarde. Cuando desperté al día siguiente, sentí algo muy extraño. En vano miré a mi alrededor, en vano examiné el mobiliario elegante y las proporciones de mi habitación con sus altas ventanas que dan a la plaza. En vano reconocí las cortinas y la caoba de mi cama, porque algo seguía haciéndome pensar que no era yo, que no me había despertado en el lugar donde parecía que me encontraba, sino en la habitación de la casa de Soho, en la que por regla general dormía cuando estaba en la piel de Hyde. Esa ilusión me parecía tan extraña que, aunque me sonriera y recayese a ratos en la somnolencia de la mañana, la estudié con el habitual interés que siempre manifesté por todo fenómeno psicológico. Continuaba todavía analizándolo cuando por casualidad, en un intervalo más lúcido en mi despertar, mi mirada cayó sobre una de mis manos, las manos de Henry Jekyll. Siempre recuerdo que tú me habías hecho esa observación más de una vez. Eran clásicas manos de médico, grandes, blancas y bien hechas. Pero la mano que vi en el doblez de la sábana, a la luz de la amarillenta mañana londinense, era nudosa y descarnada, de una palidez grisácea, muy recubierta de pelos oscuros. Era la mano de Edward Hyde. Durante medio minuto continué mirándola, desconcertado por la pobreza, antes de que el terror me explotase en el pecho con el estruendo de un golpe de los platillos en una orquesta. Me levanté de la cama, corrí hasta el espejo y sentí que la evidencia me helaba. Sí, me había dormido Jekyll y me había despertado Hyde. ¿Cómo había podido suceder?, me pregunté, e inmediatamente después, con un nuevo sobresalto de terror, ¿cómo subsanar eso? Ya había amanecido, los criados estaban levantados y lo que necesitaba para la poción estaba en la habitación encima del laboratorio. Eso implicaba que tenía que atravesar 2 tramos de escalera, cruzar los pasillos que están detrás de la cocina, el patio abierto y la sala de anatomía. Podía taparme la cara, pero eso no iba a serme útil si no podía esconder la diferencia de estatura. Luego recordé, lo que me tranquilizó un poco, que los criados ya estaban acostumbrados a ver a mi otro yo. De la forma que mejor pude, me vestí con esa ropa muy ancha. Crucé toda la casa, provocando el susto de Bradshaw, que retrocedió al ver al señor Hyde
tan temprano y vestido de esa manera extraña? Y 10 minutos más tarde, el Dr. Jekyll, una vez que hubo reconquistado su propia apariencia, se encontraba fingiendo desayunar como lo hacía siempre. No puedo afirmar que tuviese apetito. Ese incidente que no lograba explicar, ese vuelco de mis anteriores experiencias, me profesaba alguna desgracia, como las letras que trazó en la pared del dedo babilónico. Entonces, comencé a reflexionar más seriamente en lo que había hecho hasta ese momento, sobre las dificultades y los peligros de mi doble existencia. Esa otra parte de mí, que tenía el poder de proyectar, había tenido tiempo de ejercitarse y afirmarse cada vez más. Me había parecido últimamente que Hyde hubiera crecido, y en mis propias venas, cuando tenía esa forma, había sentido que fluía la sangre con más abundancia. Pude sentir el peligro que me amenazaba. Si las cosas seguían así, el equilibrio de mi naturaleza podía llegar a trastornarse. Habría perdido el poder de cambiar y me habría quedado prisionero para siempre en la piel de Hyde. No siempre ni mi preparado se había demostrado con la misma eficacia. Una vez, cuando recién comenzaba, no había sido efectivo. Otras veces me había visto obligado a doblar la dosis y hasta en un vaso a triplicarla, con un riesgo muy grave de perder la vida. Pero después de ese incidente me di cuenta de que la situación se había revertido. Si al principio la dificultad consistía en desembarazarme del cuerpo de Jekyll, desde hacía algún tiempo el problema era al revés. Todo esto me indicaba que de a poco iba perdiendo el control de mi parte original, que era la mejor de mí mismo, y que me iba identificando con la secundaria y peor. Sentí que me veía obligado a elegir entre esas dos naturalezas mías, que tenían en común la memoria, pero que no compartían en la misma medida el resto de las facultades. Jekyll, de naturaleza compuesta, participaba a menudo con las más vivas aprensiones y a veces con anhelante deseo de los placeres y aventuras de Hyde, pero a Hyde no le preocupaba lo más mínimo Jekyll. Como mucho, lo recordaba como un bandido de la sierra recuerda la cueva en la que encuentra refugio cuando lo persiguen. Jekyll era más interesado que un padre, Hyde más indiferente que un hijo. Si elegía la suerte de Jekyll, sacrificaba esos apetitos con los que antes era benévolo, los que ahora satisfacía con libertad. Pero si elegía a Hyde, renunciaba a miles de intereses y aspiraciones. Me convertía de repente y para siempre en un desecho, despreciado y sin amistades. La primera opción parecía inevitable, pero debo poner algo más en la balanza. Al tiempo que Jekyll habría sufrido con agudeza los escozores de la abstinencia, Hyde ni siquiera se habría dado cuenta de lo que perdía. Aunque las circunstancias fuesen singulares, los términos del dilema eran, sin embargo, banales y tan antiguos como el hombre. Todo pecador tembloroso, en la hora de la tentación, se encuentra frente a las mismas adulaciones y a los mismos miedos, y luego estos tiran a los dados por él. Y lo que sucedió, como casi siempre sucede, fue que escogí el mejor camino, pero sin tener luego la fuerza para permanecer en él. Sí, la balanza se inclinó hacia el maduro médico insatisfecho e inquieto, pero rodeado de amigos y animado por honestas esperanzas. Y me despedí de la libertad, de la relativa juventud, del paso ligero, de los fuertes impulsos y secretos placeres de los que había gozado en la persona de Hyde. Sin embargo, al hacer esta elección, no me deshice de todo.
No cancelé el arrendamiento de la casa de Soho, ni destruí las pertenencias ni la ropa de Hyde, que tenía en la habitación encima del laboratorio. Me mantuve firme en esta resolución durante 2 meses, cuando llevé la vida más austera que jamás hubiera llevado, y tuve como recompensa las satisfacciones de una conciencia tranquila. Pero con el tiempo mis miedos comenzaron a debilitarse. Las alabanzas de la conciencia, con la costumbre, fueron perdiendo eficacia y empecé, por el contrario, a ser atormentado por impulsos y deseos angustiosos, como si el mismo Hyde luchara para liberarse. Y al final, en un momento de debilidad moral, preparé la poción otra vez y la bebí. Se me ocurre que ningún borracho, cuando razona consigo mismo sobre su vicio, se preocupa alguna vez realmente de los peligros a los que se expone en su estado de embrutecimiento. Tampoco yo nunca, aún habiendo reflexionado sobre mi situación, había tenido suficientemente en cuenta la completa insensibilidad moral y la enloquecida predisposición al mal, que eran los rasgos dominantes de Hyde. Por esto me vino el castigo. Mi demonio había estado encerrado mucho tiempo en la jaula y escapó rugiendo. De inmediato fui consciente, incluso antes de haber terminado la poción, de que una más desenfrenada y furiosa voluntad del mal. Y esto quizás explica la tempestad de intolerancia, de irresistible aversión que desencadenaron en mí las maneras correctas y corteses de mi víctima, ya que al menos puedo declarar ante Dios que ningún hombre mentalmente sano habría podido reaccionar con un delito semejante a una provocación tan inconsciente, y que no había en mí más luz de razón cuando golpeé de la que hay en un niño que rompe con impaciencia un juguete. Yo, por otra parte, me había despojado, por propia voluntad, de todos esos instintos que, haciendo, por así decir, de contrapeso, permiten incluso a los peores entre nosotros resistir en alguna medida las tentaciones. Ser tentado para mí significaba caer. Se desencadenó entonces un verdadero espíritu infernal. Me enfurecí de manera terrible con el hombre que ya estaba en el suelo. Saboreaba con placer cada golpe que le daba. Y solo cuando el furor se vio reemplazado por el cansancio, todavía en pleno delirio, de pronto me heló el terror. Una niebla se disipó. Entendí que mi vida estaba en peligro y huí temblando del lugar donde había cometido semejante crueldad. Temblaba de miedo y de excitación a la vez, igualmente enfurecida en la voluntad de vivir y en la apenas satisfecha y mucho más estimulada de hacer el mal. Fui corriendo a la casa de Soho y para mayor seguridad rompí mis papeles. Luego me encaminé por las calles alumbradas por los faroles, siempre en ese contrastado éxtasis de espíritu, complaciéndome cruelmente de mi delito, proyectando alegremente cometer otros y, sin embargo, dándome prisa y con oído atento por el miedo de oír detrás de mí los pasos del vengador. Hyde canturreaba algo mientras preparaba la mezcla y bebió al mismo tiempo que brindaba por el que había matado. Pero apenas culminaron los dolores de la metamorfosis, Henry Jekyll, de rodillas, invocaba a Dios con lágrimas de gratitud y de remordimiento. El velo del amor de sí se había rasgado de arriba a abajo, y en ese momento tuve delante toda mi vida. Podía recordarla desde los días de la infancia, cuando paseaba tomando la mano de mi padre, hasta las luchas y sacrificios de mi vida como médico, pero solo para volver a caer, con el mismo sentido de irrealidad, a los condenados horrores de aquella noche. Deseaba gritar,
Intenté esconderme implorando y llorando por el tropel de sobrecogedoras imágenes y sonidos que la memoria me suscitaban en contra de mí. Pero entre los silencios que interrumpían mis invocaciones, la cara de mi perversidad volvía a examinarme amenazantemente. Un sentido de liberación siguió al remordimiento, que se había hecho menos agudo. El problema de mi conducta estaba resuelto. Hyde, desde ese momento, ya no habría sido posible, y yo, quisiera o no, habría quedado confinado en la parte mejor de mi existencia. Qué alegría experimenté con ese pensamiento. Con qué voluntariosa humildad acepté de nuevo las restricciones de la vida ordinaria. Con qué espíritu de sincera renuncia cerré la puerta por la que con tan a menudo había ido y vuelto, y pisoteé la llave con el tacón. Al día siguiente se supo que había testigos del asesinato, que no se dudaba sobre la culpabilidad de Hyde y que la víctima era una persona muy conocida. No se trataba solo de un delito, sino de una trágica locura. Y creo que me alegré de saberlo, que me alegré de que el terror del cadalso me confirmase y fortificase en mis mejores impulsos. Jekyll era ahora mi refugio. Si Hyde se arriesgaba a salir un instante, las manos de todos se le habrían echado encima para apresarlo y hacer justicia. Tomé la decisión de rescatar mi pasado con mi conducta futura, y puedo decir con honestidad que mi resolución cultivó algún fruto. ¿Sabes también con qué ahínco en los últimos meses del año pasado yo me dediqué a aliviar los dolores y sufrimientos? Sabes que ayudé a muchos y sabes que pasé días tranquilos y felices. No puedo decir con honradez que esa vida inocente y benéfica me haya aburrido. Creo que cada día gozaba más, pero no lograba liberarme de la maldita duplicidad de mi carácter. Cuando la voluntad de sacrificio se atenuó, la peor parte de mí, secundada durante mucho tiempo y ahora tan mortificada, empezó a agitarse y a reclamar. No pensaba resucitar a Hyde, ya que de solo pensarlo caía en el terror. No, fui yo como Jekyll, en mi misma persona, quien jugó de nuevo con mi conciencia, y fue como cualquier pecador encubierto que vuelve a caer en la tentación. Pero todo tiene un límite. La medida de mayor se colma y se bastó ese fugaz extravío para destruir el equilibrio de mi espíritu. Sin embargo, no me alarmé en ese mismo momento. La caída me parecía natural, como una vuelta a los viejos tiempos antes de mi descubrimiento. Era una bonita, clara mañana de enero, con la tierra húmeda por la escarcha deshecha, pero sin nubes en el cielo. Regent's Park estaba lleno de invernales piares y ciertos olores pronosticaban la próxima primavera. Yo estaba sentado al sol en un banco, y mientras el animal en mí lamía un resto de memorias, mi conciencia se prometía penitencia, pero sin ninguna prisa por comenzar. Después de todo, reflexioné. No era diferente de mis semejantes, pero luego sonreí comparando mi cielo, mi laboriosa buena voluntad, con la perezosa crueldad de la negligencia de ellos. Estaba ensimismado en ese pensamiento cuando comencé a sentir atroces espasmos, acompañados de náuseas y temblorosas convulsiones. La crisis fue muy fuerte y aunque no duró mucho, me dejó casi desvanecido. Al recuperarme, un poco más tarde, me di cuenta de que se había producido un cambio en mi forma de pensar, mayor audacia, desprecio del peligro, rechazo de toda obligación. Me miré la ropa que me colgaba, informe en mis miembros contraídos,
La mano que apoyaba sobre una rodilla era huesuda y peluda. Era otra vez Edward Hyde. Apenas unos minutos antes gozaba de la estima de todos. Era rico y querido. Una mesa servida que me esperaba en mi casa. Y ahora no era más que un condenado, sin casa y sin refugio. Un asesino al que todos perseguían. La carne de la horca. Mi corazón vaciló, pero no la perdí del todo. Ya he hecho notar que mis facultades se agudizan y mi espíritu se hacía más tenso, más rápido, mientras estaba en mi segunda encarnación. Y así, mientras Jekyll, en ese punto, habría quizás abandonado la partida, Hyde supo adecuarse a la peligrosa que deparaba la ocasión. Los componentes para la poción estaban en un armario de la habitación encima del laboratorio. ¿Cómo llegaría allí? Ese era el problema que debía resolver de inmediato. Yo misma había cerrado la puerta de atrás. Si intentaba entrar por la puerta principal, los mismos criados me habrían denunciado. Supe que tenía la necesidad de recurrir a alguien y me dirigí a Lanyon. Pero ¿cómo podría llegar a él? ¿Cómo podría persuadirlo? Si podía escapar de ser apresado por la calle, ¿cómo hacerme admitir a su presencia? ¿Cómo habría podido yo, visitante desconocido y desagradable, convencer al ilustre médico para que saqueara el despacho de su colega, el doctor Jekyll? Entonces me acordé de que todavía conservaba algo de la persona de Jekyll, su caligrafía, y distinguí con claridad el camino que debía seguir. Me acomodé la ropa lo mejor que pude y llamé un coche para que me condujera a una posada de la que recordaba el nombre, en Portland Street. Mi vestimenta era tan ridícula, aunque trágico fuese el destino que cubría, que el cochero dejó escapar una sonrisa de desprecio. Yo rechiné los dientes en un acceso de furia salvaje, y su sonrisa desapareció. Felizmente para él, aunque más feliz para mí, ya que un instante después, sin duda, lo habría arrojado del pescante. Al entrar en la posada, tenía un aire tan tétrico que sirvientes y camareros, temblando de miedo, no osaron intercambiar una sola mirada en mi presencia, sino que obedecieron mis órdenes y me condujeron a una sala privada a la que me llevaron todo lo que necesitaba para escribir. Todavía no conocía yo a la bestia que se escondía detrás de Hyde cuando su vida se hallaba en peligro. Sacudido por una rabia tremenda, preso de una furia homicida, animado solo por deseos de violencia, logró dominarse y obrar con astucia. Escribió 2 cartas de calculada gravedad, una a Lanyon, otra a Poole, y, para asegurarse de que las llevarían al correo, ordenó que se mandaran certificadas. Luego permaneció de todo el día junto al fuego, mordiéndose las uñas, y cenó solo en la sala privada, servido por un camarero que se notaba amedrentado. Bien entrada la noche se fue y tomó un coche cerrado, que lo llevó de arriba a abajo por las calles de la ciudad. Temiendo que el cochero sospechara de él, sigo diciendo él, porque en realidad no puedo decir yo. Ese hijo del infierno no tenía nada de humano, ya que estaba hecho solo de odio y de miedo. Despidió el coche y continuó a pie. Entre los paseantes nocturnos, objeto de la curiosidad por su grotesco vestir y siempre empujado, como en una tempestad, por esas 2 únicas bajas pasiones, caminaba con rapidez, mascullando entre sí, buscando las calles menos frecuentadas. Cuando los minutos que los separaban de la medianoche, en un momento se le acercó una mujer, creo que para venderle fósforos, y él la echó de un manotazo.
Una vez que estuve en casa de Lanyon y volví en mí, el horror de mi viejo amigo debió sin duda conmoverme, pero no sé hasta qué punto. Esa fue solo una gota, probablemente, que me sumergió en el mar del horror mientras consideraba la situación. Lo que me perturbaba no era ya el terror de la horca, sino el de volver a convertirme en Hyde. Escuché casi en sueños las palabras de reprobación de Lanyon, y casi en sueños volví a casa y me metí en la cama. Me dormí enseguida, por lo cansado que estaba, y dormí un sueño largo e ininterrumpido, aunque abarrotado de pesadillas. Me desperté bastante descansado, cuando amaneció. Estaba todavía agitado y débil, y recordaba los tremendos peligros del día anterior. El pensamiento de la bestia que dormía en mí seguía llenándome de terror, pero estaba en mi casa, disponía de los ingredientes para la poción, y mi gratitud por el desaparecido peligro tañía casi los colores de la esperanza. Pero cuando estaba atravesando con lentitud el patio, después de desayunar, y respiraba placenteramente el aire fresco, de nuevo se apoderaron de mí esas indescriptibles sensaciones que anunciaban la metamorfosis. Apenas pude refugiarme en mi habitación de encima del laboratorio, antes de encontrarme una vez más en la piel de Hyde, inflamado por sus furores y helado por sus miedos. Y en esta oportunidad necesité una doble dosis para volver en mí. Por desgracia, 6 horas después, mientras me sentaba con tristeza a contemplar el fuego, volvieron los espasmos y tuve que tomar otra vez la poción. A partir de ese día, fue solo un esfuerzo atlético, y solo con el inmediato estímulo de la mezcla pude a intermitencias mantenerme en la persona de Jekyll. Los escalofríos premonitorios me podían asaltar en cualquier hora del día o de la noche, pero sobre todo alcanzaba con que me durmiese o que me echara una simple cabezada en mi butaca para que al despertar me viese en el cuerpo de Hyde. Pronto me vi reducido a una especie de animal devorado y vaciado por la fiebre, debido a esa amenaza siempre inminente y al insomnio al que yo mismo me condenaba más allá de los límites humanamente soportables, con una gran debilidad, tanto en el cuerpo como en la mente, y ocupado con solo pensamiento, el horror de ese otro yo mismo. Pero cuando me dormía, o cuando cesaba el efecto de la poción, caía casi sin transición, ya que la metamorfosis en ese sentido era siempre menos laboriosa, y en la esclavitud de una fantasía rebosante de imágenes de terror, de un alma que hervía de odios sin motivo, y un cuerpo tan lleno de energías vitales que parecía incapaz de contenerlas. Tenía la sensación de que a medida que disminuían las fuerzas de Jekyll, aumentaban las de Hyde, pero el odio que las separaba era ya de la misma intensidad. Para Jekyll era una cuestión de instinto vital. Ya conocía en toda su deformidad al ser con el que compartía alguno de los fenómenos de la conciencia, y con el que habría compartido la muerte. Pero al margen del horror y de la tragedia de este lazo, Hyde, con toda su energía vital, ya le parecía no solo el infierno, sino algo inorgánico. Eso era lo que más horror le producía, que ese fango de pozo pareciese emitir gritos y voces, que ese polvo amorfo gesticulase y pecase, que una cosa muerta y una cosa informe pudiera usurpar las funciones de la vida, y más aún, que esa insurrecta monstruosidad fuese más cercana que una mujer, más íntima que un ojo, alojada como estaba en él y apresada en su misma carne, donde la oía murmurar y luchar para nacer, y que en algún momento de debilidad
o en la confianza del sueño, ella pudiese prevalecer contra él y despojarlo de la vida. Las razones por las que Hyde odiaba a Jekyll era distinto. Su terror a la horca lo empujaba de nuevo al suicidio temporal, a abandonar profesionalmente la condición de persona para entrar en el estado subordinado de parte. Pero aborrecía esta necesidad, aborrecía la inercia en la que Jekyll había caído, y la cambiaba por la aversión con la que se había considerado. Todo eso explica las burlas simiescas que Hyde empezó a hacerme. Escribía blasfemias de mi puño y letra en las páginas de mis libros. Quemaba mis papeles y éste destruyó el retrato de mi padre. Creo que también habría sido capaz, si no hubiera sido por el miedo a morir, de arruinarse a sí mismo para arrastrarme con su ruina. Pero su amor a la vida era extraordinario. Diré más, yo, que me quedo helado y aterrorizado solo con pensarlo. Yo, sin embargo, cuando reflexiono sobre la infamia y pasión de ese apego a la vida, y cuando lo veo temblar asustado, desencajado por la idea de que yo pueda eliminarlo con el suicidio, termino sintiendo piedad por él. Sería inútil hacer más extensa esta descripción, sobre todo porque el tiempo ya apremia terriblemente. Solo me resta decir que nadie jamás ha sufrido semejantes tormentos, y habría que añadir que también a estos la costumbre ha dado, no digo alivio, sino disminución debida a un incierto encallecimiento del alma, a una cierta conformidad de la desesperación, y mi castigo habría podido durar años de no haber tenido lugar una circunstancia no prevista, que dentro de poco me separará para siempre de mi propio aspecto y de mi naturaleza originaria. Las sales que necesito para mi poción han empezado a escasear, y yo nunca las había renovado desde mi primer experimento. Cuando mandé a buscar más y preparé con ellas la mezcla, conseguí la ebullición y el primer cambio de color, pero no el segundo, y la poción no tuvo efecto. Poole te contará que lo he enviado por todo Londres a buscar estas sales, pero que nunca las consiguió. Ahora estoy convencido de que la primera cantidad debía ser impura, y precisamente de esta desconocida impureza dependía su eficacia. Ya ha transcurrido una semana y puedo terminar este escrito gracias a la última dosis de las viejas sales. Por lo tanto, salvo que ocurriera un milagro, esta es la última vez que Henry Jekyll puede pensar sus propios pensamientos y ver su cara, que tristemente ha cambiado, reflejada en el espejo que tiene delante. No puedo demorar mucho para concluir, porque solo gracias a mi cautela y a la suerte, estas hojas han escapado hasta ahora de la destrucción. Si la metamorfosis se produjese mientras estoy todavía escribiendo, Hyde las haría inmediatamente pedazos. Si, por el contrario, tengo tiempo de ponerlas aparte, su extraordinaria capacidad de pensar únicamente en sí mismo, la limitación de su interés por sus circunstancias inmediatas, la salvarán quizá de su simiesco despecho. Pero en realidad el destino que nos aplasta a ambos ha cambiado e incluso lo ha domado. Quizá dentro de media hora, cuando encarne de nuevo y para siempre a ese ser odiado, sé que me pondré a llorar y a temblar en mi sillón, o que volveré a pasear de arriba a abajo por esta habitación, mi último refugio en esta tierra, escuchando cada ruido en un arrebato de miedo, pegando desesperadamente el oído a cualquier sonido de amenaza. ¿Morirá Hyde en el patíbulo o encontrará en el último instante el valor para liberarse? Dios lo sabe. A mí no me importa. Esta es la hora de mi verdadera muerte. Lo que venga después pertenecerá a otro. Y así, posando la pluma,
Cerrando esta confesión mía, pongo fin a la vida del infeliz Henry Jekyll.